Ya estamos por entrar en contacto, hablando de plenitud, ¿no? Con una terapeuta que brinda mucho, pero mucho bienestar a las personas. En FM Millennium, en esta 15ª temporada de Despertándote en tu sueño, ya estamos sintonizando desde este escenario de quinta dimensión a Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación. Bienvenida, Eugenia. Hola, gracias, muchas gracias. A ¿Qué? ver, ahí está. Ahí está, Bien, perfecto, muchas ya está el gracias, muy cuadro. contenta de estar. Eh, Me preguntaba, ¿no? Llegando hacia la radio, Sí, ¿con qué tema nos vas a sorprender, no? Porque hay tantos síntomas como personas y situaciones que se presentan en la vida, ¿no? Eh, sí, sí, y bueno, eso es lo maravilloso de la biodescodificación, ¿no? La oportunidad de poder brindar un complemento frente a todo conflicto o todo síntoma. Y hoy quería sorprenderlos retomando ah, con otro de los sistemas. Habíamos qué bueno. hablado del corazón, del sistema circulatorio, hoy hablamos del sistema respiratorio y toda su complejidad, y hoy vamos a empezar a hablar del aparato de sostén, es decir, el esqueleto, los músculos, el aparato óseo, que es tan importante porque sabés que tiene su correlato eh, en lo que para el alma sería la autoestima, la confianza en nosotros mismos. Bueno, cuando hay algo, alguna duda ahí, o nos sentimos que no somos capaces, sentimos que no somos merecedores, sentimos que no somos suficientes, sentimos que no somos lo suficientemente valiosos, es decir, hablamos de una desvalorización generalizada, después cada parte va a tener su matiz, ¿no es cierto? Pero justamente todo eso tiene su correlato en el cuerpo físico, justamente en lo que es el aparato de sostén, es decir, en los huesos. Cuando hablamos de aparato de sostén, hablamos de los huesos, sería la capa más dura, ¿no? Es donde eh, justamente nos sostenemos de alguna manera. Y después tenemos también lo que tiene que ver con el aparato locomotor, es decir, lo que nos permite a su vez el movimiento, y ahí además de esto aparecen los músculos, los tendones, los ligamentos, los discos intervertebrales, es decir, un sistema también muy, muy complejo. Y no es lo mismo que esté afectado un hueso, que esté afectado un músculo, un tendón, un ligamento, y tampoco es lo mismo según la parte. Es decir, no es lo mismo la mano que el pie, que la pierna, que la cadera. Cada uno de estas regiones, cada una de estas regiones tiene su propio matiz. Y aquí sí también va a tener mucha importancia la lateralidad biológica de la que hablaba el doctor Hammer, que justamente la lateralidad eh, nosotros la usamos excepcionalmente, porque, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque a mí esto me gusta aclararlo, porque yo por ahí escucho que alguien habla, me duele la mano izquierda, tiene que ver con mamá, tiene que ver con papá. No hay que apresurarse con esto, es decir, yo prefiero dar mi opinión desde la medicina germánica, y el doctor Hammer decía que justamente primero, para probar la lateralidad biológica, nosotros aplaudimos.
Y depende la mano que apoye, es decir, la que esté arriba, nos va a determinar nuestra lateralidad biológica. En mi caso, soy zurda, ¿sí? Entonces, si el dolor es en la parte izquierda o es en la parte derecha, va a haber, nos va a estar hablando, nos va a dar allí una información extra. En líneas generales podemos decir que para los diestros, el lado derecho tiene que ver con papá, la pareja, los hermanos, los socios, los rivales, es decir, lo par sería, ¿sí? Y el lado izquierdo, la madre, los hijos, los dependientes, las mascotas. En el caso de los zurdos, sería al revés. Entonces, nosotros tenemos el aparato, o sea, óseo, tenemos 206 huesos que conforman nuestra estructura. Y entonces, en líneas generales, cada vez que aparece una fractura, una rotura de caderas, un problema de rodilla, un tema en el talón, bueno, no todo va a tener la misma intensidad, ¿sí? Eh, pero todo nos habla, es decir, si es hueso, nos habla músculo, ligamento, cartílago, nos habla de estar afectada desde la medicina germánica la capa del mesodermo nuevo. Y entonces, al estar afectada la capa del mesodermo nuevo, podemos decir que estamos hablando de un conflicto de desvalorización. La particularidad que tiene, y lo que decía Hammer, es que no necesariamente el origen es un shock biológico. Si ustedes se acuerdan, nosotros siempre mencionamos que lo que se antepone a la aparición de un síntoma es que la persona haya sufrido un estrés, un shock biológico, es decir, un impacto fuerte, ¿no? Que en el momento de la fase activa el síntoma no aparece, aparece después. Acá lo que tiene la particularidad, él decía, no necesariamente hay un shock biológico, es decir, no necesariamente nosotros sufrimos o transitamos un impacto de golpe repentino, un estrés muy puntual, muy intenso, que nos va a llevar que viene como consecuencia un síntoma luego que está afectando esta capa y de golpe tenemos una fractura, de golpe tenemos una rotura de cadera o un dolor de rodilla, sino que generalmente nos habla de una antesala de desvalorización como solapada, ¿viste? Que se va dando de a poco. Es decir, esto de, por ejemplo, no sentirte apto como padre, no sentirte apto como pareja, no sentirme suficiente laboralmente, es decir, nos habla de una autoestima baja, nos habla de un cuestionamiento hacia nosotros mismos, nos habla de los deportistas, por ejemplo, la famosa fatiga del éxito, es decir, nunca estar conformes, sobreexigirse, sentir que no son suficientes, que tienen que poder más, que tienen que rendir más. Y hay ahí un cuestionamiento como constante. Y esto entonces, en el sostenido en el tiempo, produce, ¿sí? Una sintomatología de este tipo. Sucede muchas veces también con gente muy activa laboralmente durante toda su vida, digamos, productiva, muy activa, de golpe se jubila y se encuentra como que entra en un pozo, es decir, de sentirse, ¿y ahora qué? Ahora no valgo, ahora ¿qué voy a hacer? Ahora no tengo nada que aportar, mi vida no tiene sentido, no sabe qué hacer, se siente como inútil y entonces eso también después aparece con una sintomatología, una rotura de caderas, un tema de rodilla. Bien, entonces, en fase activa no hay sintomatología, es decir, no hay dolor,
¿sí? Cuando aparece un dolor de cadera, un dolor de cuello, un dolor de espalda, un dolor de hombro, es decir, el conflicto ya está resuelto. Hay alguna excepción, como por ejemplo el caso del reuma. El reuma habla más de que la persona tiene un conflicto activo, entonces ahí el dolor o la molestia aparece en fase activa del conflicto. Cuando nosotros hablamos de fase activa, quiere decir que la persona está en conflicto, ¿sí? Y luego va a encontrar solución y ahí entra en lo que llamamos la fase de reparación. Entonces, en este tipo de síntomas, este tipo de dolores, de huesos, de músculos, de tendones, de cartílagos, de ligamentos, aparece el síntoma en fase de reparación. Es decir, cuando aparece el dolor, nos está hablando de que la persona ha solucionado ya un conflicto. Entonces, ¿por qué sirve la biodescodificación? Porque obviamente la persona va a ir a su tratamiento de la medicina convencional. Va a tomar analgésico si es necesario para calmar el dolor en la fase de reparación, va a ser el reposo, va a ser la kinesiología correspondiente, acupuntura, lo que la persona elige, porque obviamente hay que buscar el medio para que la fase de reparación, que suele ser molesta, que suele ser dolorosa, si hay fractura obviamente hay que operar, en fin, todo eso nunca uno le va a decir no lo hagas, la persona lo va a hacer, pero es muy importante poder complementar y poder tomar conciencia a través de la biodescodificación de cuál fue el conflicto que terminó en fase de reparación con la manifestación de un síntoma, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Porque el tomar conciencia nos va a permitir poder comprender qué es lo que está haciendo nuestra biología y poder prevenir, porque si yo me operaron de la cadera derecha y no solucionás y seguís en el mismo conflicto, y hay muchísimos casos de estos, comprobado, luego va a ser la cadera izquierda. Entonces, es muy importante que la persona pueda tomar conciencia de cuál es esa desvalorización. Porque cuando vos estás en un conflicto de desvalorización, no sentirte apto en un lugar, no sentirte apto en un vínculo, ¿no es cierto? No sentirte apto en un rol. No es solamente, el hecho de no de la falta de aptitud, ¿no? De creer que uno no es suficiente. Tiene que ver, si es hueso, tiene que ver con el sostén, dónde siento que no me puedo sostener, dónde estoy requiriendo un sostén, ¿no? Tiene que ver con el sostén, tiene que ver con el agarre, tiene que ver con la contención, tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Ahí aparece más la, la aptitud para el movimiento, es decir, dónde siento que no me puedo mover, dónde quisiera moverme, no me estoy moviendo, dónde siento que tengo que arrastrarme. Luego vamos a ver en las próximas eh, entrevistas cada parte, ¿no es cierto?, que tiene su peculiaridad, la mano, el pie, la pierna, pero ¿dónde sentís que te estás arrastrando? ¿Dónde sentís que no te podés mover? Es decir, todo lo que es sostén, todo lo que es movimiento, todo lo que es flexibilidad, todo lo que es, ¿no es cierto?, el poder movilizarte, bueno, es decir, eh, por eso no es solo donde uno no es suficiente en un lugar o en un rol, es muchísimo más amplio. Escuchando esto y tomando conciencia, cada persona va a poder en la situación concreta darse cuenta, decir, claro, aquí me siento de esta manera, o me gustaría tal cosa y esto no está sucediendo. Entonces, ¿esto qué pasa? Cuando la persona está en conflicto, ahí uno no va a tener dolor, pero es importante poder detectar que estás en un conflicto de esto para poder prevenir ese dolor, esa molestia, esa fractura,
¿sí? Esa incomodidad, porque en fase activa, lo que hace el tejido, lo que hace la biología, ¿sí? Vos estás en fase activa del conflicto. El cuerpo entonces te dice, te voy a ayudar biológicamente. Vos no te sentís apto, te sentís atado, sentís que no te podés mover, no sabés para dónde ir, no sabés cómo sostenerte, te sentís inseguro, yo actúo por vos. Los tejidos se empiezan a ulcerar, es decir, van degradando su función. ¿Por qué? ¿Cuál sería el sentido biológico? Es decir, ¿qué está queriendo hacer la biología? Prepararte. O sea, no te sentís que no hay suficiente sostén, sentís que no te podés mover, sentís inseguridad. Bueno, vamos a fortalecer todo esto, sería el alma, vamos a fortalecer la autoestima, vamos a fortalecer la valía, y en el cuerpo sería vamos a fortalecer los huesos, vamos a fortalecer los músculos, vamos a fortalecer los cartílagos. Entonces los tejidos se preparan, ulcerando. ¿Para qué? Para que vos bajes un cambio. Claro. Entonces, luego, cuando encontrás solución al conflicto, se empiezan a rellenar. Ya encontraste solución, se empiezan a rellenar, ¿sí? Se vuelve a activar el metabolismo de los huesos, de los músculos, de los cartílagos, ¿sí? Y entonces en esa fase de relleno estamos en fase de reparación. Aparece la inflamación, aparece el dolor, aparece una fractura, aparece la incomodidad, la tensión, ¿sí? Tendinitis, aparece, bueno, la inflamación ya dijimos, incluso en esta fase de relleno hay una proliferación celular, es decir, de degradación, úlcero, ahora vuelve a rellenar y prolifera. Hasta incluso en un caso muy extremo se puede llegar a un cáncer de hueso, por ejemplo, en esta fase de reparación, ¿sí? Pero es lo que sería la fase de lo que hace el organismo rellenando en esta solución. Pero justamente en la fase de solución es donde aparecen los síntomas, ¿sí? Y por eso es tan importante este complemento del poder entender el origen, de poder de golpe tener una información acerca de la lateralidad, como dijimos, nos puede dar un dato, porque ya sabemos que hay un conflicto de desvalorización generalizado. Ahora vamos a ver si es con el movimiento, si es con el sostén, si es con el ocupar un espacio, si es con el no ocupar un espacio, y tener la pauta de que puede ser por un tema de pareja o puede ser por el lado de la madre, del lado de los dependientes, incluso un tema con una mascota, nos puede ubicar rápidamente en la situación de estrés que la persona está transitando. Y esto nos va a ayudar para poder acompañarla a que cambie su percepción. Y entonces poder comprender qué oportunidad hay allí detrás de ese estrés y poder brindarle recursos para que a partir de ese cambio de percepción pueda implementar los cambios que necesita para justamente salir de ese estrés y poder conducirse en bienestar, en flexibilidad, sentirse libre en su movimiento, sentirse apto, porque esto nos habla, afectados los huesos, los músculos, los cartílagos, los ligamentos, nos habla de dónde no te estás sintiendo apto, en qué, dónde, con quién, con qué cosas, te sentís que no sos suficiente, que no sos el primero, los deportistas, y querés entonces más, ¿no es cierto? Querés llegar a una meta más alta, donde sentís que tu movimiento no es suficientemente importante para alcanzar esa meta. Bueno, entonces justamente tomar conciencia de todo esto nos va a permitir elevar esa autoestima, esa valía interna para que el cuerpo también lo manifieste, ¿no? Bueno, Así hablaste que bueno, de oportunidad, de posibilidades
y de conducción. Sí, Lo único que necesita la audiencia después de tu explicación tan amplia, ¿no?, y tan clara, es tener una vía de contacto. Si me permitís, voy a dar tu WhatsApp. Para los que están claro. escuchando desde el exterior de la Argentina, van a anticipar el prefijo más 549, y para los que, y después agregan, y también para los de aquí, el móvil directamente, que es 11 56 55 10 56. Y el Instagram de Eugenia es @eugebiodescodifica. Bueno, bienvenida, Bárbaro, muchas la gracias. nueva estructura, en este caso, un nuevo sistema, ¿no? El ocio, y vamos a Claro. continuar la semana que viene con puntualizaciones. Exacto, cada parte, a ver qué pasa, si es la mano, si es el pie, si es la cadera, si es el cuello, sí, sí, los codos, vamos a ver de qué nos habla, qué matiz tiene, ¿no? Luego los músculos, los tendones, sí. Qué Así lindo. que bueno, manden sus dudas o Dale, vengan, dale, conéctense con sus dudas, que escriba la siempre. audiencia, que se conecten primero con el Mm, cuerpo y que el cuerpo les haga las preguntas total. también, ¿no? Sí, por Hay que estar supuesto. atentos a ese diálogo. Con- Eugenia, te esperamos la semana que viene. Un placer, como siempre, Muchas recibirte. gracias. Muchas gracias, gracias a los oyentes, gracias a la radio y gracias a vos, Roberto, por tu calidez de siempre. Muchas gracias. Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación, aquí en el aire de FM Millennium, en otro Despertándote en tu sueño.